Muy buenas tardes, Iglesia, que el Señor nos bendiga a todos. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí. Y quisiera preguntarte, tener un momento de reflexión. ¿Te consideras una persona débil? Cada quien va respondiendo. ¿Qué tan mala es la debilidad en la vida de los creyentes? Hemos pensado un poquito en esto. Creo que la debilidad nos enseña algo, que todos tenemos un límite. Llega un punto en nuestra vida en el que nosotros somos frágiles, en el que nosotros somos débiles. Cuando nosotros no podemos ya sobrellevar ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertas enfermedades, porque estaríamos hablando de debilidad física, de debilidad moral, incluso de debilidad espiritual, ¿no? Hay cosas que en nuestra debilidad nosotros ya no podemos sobrellevar y pues nos muestran nuestros límites. Así que si la respuesta a la primera pregunta, ¿te consideras una persona débil? A lo mejor no en general, pero en áreas de nuestras vidas siempre somos nosotros débiles. Siempre necesitamos la ayuda, siempre necesitamos el apoyo, el soporte, ¿sí? Necesitamos la fortaleza de nuestro Dios. Acompáñenme para orar. Dios, que estás en los cielos, Señor, queremos suplicarte que abras nuestros corazones a tu palabra, nuestro entendimiento, ilumines nuestro ser, que tu Espíritu, Señor, se mueva entre nosotros y que esta palabra sea de impacto en nuestra vida, Señor. Muéstranos tu voluntad, dinos qué quieres de nosotros y ayúdanos a mirar las maravillas de tu ley. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen su lugar. Entonces todos somos débiles en algún aspecto de nuestra vida, pero déjenme decir que Dios puede transformar nuestra debilidad o ocupar nuestra debilidad como una oportunidad para que Él muestre su poder. Es allí en nuestra debilidad donde Dios va a hacer algo. Pablo, el apóstol, conoció mejor el poder de Dios en su debilidad. Pablo, obviamente, durante su ministerio pudo experimentar, darse cuenta del poder de Dios en las señales que él hacía, ¿sí? Todas las cosas que él predicaba, cómo la gente se convertía al evangelio, abriendo su corazón a la fe de Jesús, el Señor, viniendo a él, reconociéndole como Señor, como Salvador, convertirse en un discípulo, en un seguidor de Cristo. Grandes señales vio Pablo a lo largo de su ministerio, pero en su vida hay una situación muy particular que registra 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9 dice que Pablo tenía un aguijón en su carne. Tú recuerdas este pasaje, ¿no? Hay un aguijón en la carne de Pablo y dice que él había orado ¿cuántas veces? 3 veces le había dicho a Dios que le quitara eso. Dice, por si fuera poco venía un enviado de Satanás que ¿qué hacía con él? ¿No? Dice que lo abofeteaba literalmente. Y había orado a Dios y Pablo escribe en 2 Corintios 12:9, voy a leerles cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice que él había orado a Dios pidiéndole que le quitara eso de su carne. Y dice, 2 Corintios 12:9, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Y dice Pablo, así que me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Fíjense bien, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Sí? Le dijo el Señor, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Como diciéndole, déjame ocupar esa debilidad tuya para mostrarte mi poder, porque ahí es donde actúa mucho mejor. Y Pablo, pues entonces, allí es donde conoce el poder de Dios en su debilidad. Entonces ve cómo
Si tú tienes algún área de tu vida, en algún aspecto de tu vida en debilidad, el Señor puede utilizarla para bien. Entonces, para un creyente no sería mala la debilidad, sino se convierte en una oportunidad para experimentar y conocer el poder de nuestro Dios. ¿Sí? Cuando nosotros dependemos plenamente de Él. Uno de los personajes que nos muestra uno de sus momentos de mayor fragilidad o de mayor debilidad en el Antiguo Testamento, estamos hablando de un profeta que de verdad es sorprendente cómo de estar en un nivel muy alto, pensaríamos en fe, en su conducta, en su experiencia, en su ministerio, después de estar en una cúspide, desciende en un momento de debilidad al grado de querer morirse. Cae en un terrible desánimo por la amenaza de una mujer. ¿No? ¿De quién estamos hablando? Del profeta Elías. Ese es el personaje. Cuando Jezabel le envía una amenaza de muerte, él huye por salvar su vida. Había enfrentado a los profetas de Baal, de Acera, ¿sí? En eso que nosotros ya conocemos, ¿no? En lo que era un desafío para la fe de aquellos profetas falsos que adoraban a ídolos, adoraban a los baales. Vamos a hacer un sacrificio, les dijo Elías. Vamos a clamar y el que responda por fuego, ese es Dios. ¿Les parece? Había enfrentado a los profetas, se había burlado de ellos diciéndoles cuando llegó el turno de que ellos ofrecieran su sacrificio, dice, hagan ustedes primero. Ofrecieron su sacrificio, comenzaron a clamar, se comenzaban a herir, Elías se burlaba de ellos, decía, grítenle a Baal, a lo mejor está ocupado, ¿no? A lo mejor tiene por ahí algún negocio y por eso no les puede contestar, pero síganle clamando a ver si les responde. Llegó la tarde y no había respuesta. Cuando llega el turno de Elías, simplemente sacrifica, coloca al buey sobre la leña, hace una zanja, dice, echen de agua, ¿no? Vean cómo este hombre en la fe que tiene en Dios se muestra de verdad tan fuerte que dice, pónganle agua. Le vaciaron cantidad de agua y llega el momento en el que Elías simplemente clama a Dios. Jehová, respóndeme. Llega el fuego que consume hasta las piedras, la leña, el agua, el animal que había sido sacrificado, todo absolutamente. Ese es Elías. Cuando Jezabel se entera de esto que había hecho, le dice, si mañana no te hago lo que le hiciste a los profetas, a esos profetas, porque a todos los mataron allí, si mañana yo no te hago lo mismo, vas a ver. Y Elías ante esta palabra se desmorona. Se viene abajo. Y uno pensaría, ¿cómo es posible, no? Acababa de experimentar el poder de Dios. Acababa de ver un milagro. De hecho, ya dijimos que Elías es conocido como el profeta de fuego, porque no es la única ocasión en la que hizo descender fuego en el poder de Dios, no es la única. Es conocido como el profeta de fuego, un hombre con esta fe, ¿no? Vean cómo desafía, pónganle agua, porque de todos modos va a caer fuego y Dios va a consumir esto. Él tiene toda esa seguridad. No pasaron muchos días cuando ahora este hombre, dice la Escritura, y lo registra, el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, que él huye para salvar su vida, camina rumbo a Beerseba, de allí se va al desierto, se sienta debajo de un árbol, de un enebro, y ahí le dice a Dios, en un momento de debilidad, dice, Dios, si he hallado gracia delante de ti, quítame la vida. Yo no sé si tú como cristiano en algún momento has pensado esto. No sé qué estoy haciendo en esta vida, no sé qué está sucediendo,
no le veo sentido a las cosas que están pasando. Dios, sería bueno ir contigo. Dicho en otras palabras, ¿no? No, a lo mejor no quítame la vida, pero Dios, sería bueno ir contigo. De verdad, hay personas que llegan a ese punto, ¿no? De decir, en debilidad, es mejor estar contigo. Y sí, claro, obvio es mejor. Pero Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. A este Elías, dice la Escritura, ahí primer libro de Reyes 19, que Dios lo alimentó y con ese alimento caminó y caminó y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. Sí, Horeb, el del monte donde la zarza ardía. Llega hasta Horeb, pero allí en una cueva se mete, se refugia. Y en ese momento de debilidad de Elías, va a experimentar lo que Dios le dijo a Pablo, ¿sí? Y que ya lo leímos ahí en 2 Corintios. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Ahora Dios le va a mostrar a Elías su gloria cuando él está en esa cueva. Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, pues he sentido un fuerte celo por Jehová, han matado a los profetas, estoy yo, me buscan para matarme, solo he quedado y pues aquí estoy. Y Dios en ese lugar le dice, mira, dice que tiene una experiencia Elías formidable, quizás más gloriosa que ver descender fuego. En su debilidad ahora Dios le dice, mira, dice la Escritura, ese pasaje también es conocido, que de repente ahí donde está Elías, viene un terremoto, ¿no? Las piedras se quebraban. Pero dice que Dios no estaba en ese terremoto. No estaba Dios. ¿Te acuerdas en qué terminó esta historia? Dice que al final vino un silbo apacible. Y en ese silbo apacible estaba Dios. Dios trajo a Elías de esta experiencia de ver descender el fuego a una experiencia de debilidad cuando Dios le muestra su gloria a través de un silbo apacible. Entonces es cierto lo que dice la palabra de nuestro Dios, que el Señor puede ocupar nuestros momentos de debilidad para mostrarnos su gloria, ¿sí? Como le dijo a Pablo, mi poder, mi fortaleza actúa mejor en tu debilidad. Y Elías ahora experimenta, conoce la gloria de Dios en ese silbo, la presencia de Dios a través de ese silbo. Allí Dios está actuando en el momento de debilidad de este profeta. Acompáñenme ahora a Isaías capítulo 40, el pasaje que nosotros leímos, porque el versículo 29 dice así, que ese Dios, el mismo Dios de Pablo y el mismo Dios de Elías, dice Isaías 40, 29, que Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40, 29. Y también quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente que dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Y aquí hay una gran noticia porque Dios no deja a sus hijos en su momento de debilidad. Y esto nos puede llenar de esperanza, de aliento, porque Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Dios no abandonó a Pablo, Dios no abandonó a Elías, ¿sí? Ni a ninguno de sus hijos abandona en su debilidad. Antes, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hay otro hombre llamado Asaf, un levita, quizás lo recuerdes. Él también escribe en el Salmo 73, 26. Salmo 73, 26. Asaf registra las siguientes palabras, también en un momento cuando él había experimentado debilidad en su vida espiritual. Dice este Salmo 73 en el verso número 2, que Asaf, por estar viendo la prosperidad de los demás, dice, por poco yo también resbalo.
este hombre se vio envuelto en debilidad y escribe en el Salmo 73, 26, un salmo de Asaf, dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Por qué si Pablo? ¿Por qué si Elías? ¿Por qué si Asaf? Y muchos hombres más de la Biblia experimentan en su vida, llegan a un punto de debilidad. ¿Por qué nosotros habríamos de ser superdotados y pensar que nunca pasamos por eso o nunca habríamos de pasar por alguna situación? Yo sé que hay creyentes en este tiempo que se han desanimado, que se han desalentado. Yo sé que hay gente en la iglesia que está bajando la guardia, gente que se ha estado debilitando espiritualmente. Déjame decirte que Dios puede obrar en tu vida y en mi vida en esos momentos. Asaf dice: mi corazón, mi carne desfallecen. Estaba yo a punto de desbarrar, de caer, ¿no? Pero él pone su esperanza en Dios. Déjame decirte, si tú eres alguno de ellos o quien vea esta transmisión en los días subsecuentes, si alguien está tan desalentado, tan desanimado, quizás como Elías, de decir: yo no sé qué hago ya en esta vida, ¿no? Yo no le veo sentido a lo que está ocurriendo y sería mejor estar con Dios. Déjame decirte que Dios no abandona a nadie en los momentos de debilidad. Y Dios no quiere que te quedes ahí, como le dijo a Elías: come, gran camino te resta, ¿no? Déjame decir, iglesia, que todavía nos resta camino, ¿no? Si estamos aquí todavía es porque Dios todavía tiene algo que hacer en nosotros o algo a través de nosotros. Dios todavía tenía planes para Pablo, aún en su enfermedad. Dios tenía planes para Elías, ¿sí? Dios tiene planes también para ti y para mí, aunque sí llegamos, la verdad, a ese punto, ¿no? ¿Cuántos pastores, cuántos misioneros, cuántas personas que sirven a Dios llegan a un momento en el que también cuelgan la toalla, ¿no? Dicen: hasta aquí, ya, o sea, ya no se puede más. Esos son los momentos de debilidad y los hemos experimentados. Cuando tú te sientas débil, dile al Señor lo que tengas que decirle. Cuéntale al Señor tu situación, pero sobre todo, escucha a Dios diciéndote: bástate mi gracia, mi poder actúa en tu debilidad, déjame actuar en tu debilidad. Escucha a Dios diciéndote estas palabras. Joel 3:10, la segunda parte del texto dice: diga al débil, diga al flaco, fuerte soy. Si tú eres uno de ellos, en el nombre del Señor di: yo soy fuerte en el Señor y me voy a levantar, ¿sí? Y nos habremos de levantar, porque el Señor da fuerzas, dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahora vamos a usar Isaías 40, porque es un pasaje hermoso, Isaías 40. No sé si tú ya lo habías leído en alguna otra ocasión. A lo mejor este es de los textos más conocidos de Isaías 40. Pero todo el capítulo 40 habla de nuestro Dios. De hecho, Isaías está dividido, los 66 capítulos del libro del profeta Isaías está dividido en 3 partes. Los primeros capítulos, del 1 al 35, son proféticos, del 36 al 39 son 3 capítulos históricos, pero a partir del 40 y hasta el 66 son capítulos que hablan del Mesías, que hablan de consuelo. De hecho, así comienza Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Escucha esto, que su pecado es perdonado. Fíjate cómo Dios da aliento, cómo Dios da fuerzas, ¿no? Porque el desaliento, el desánimo a veces viene porque nosotros vemos solamente nuestras situaciones.
Si miramos a nuestros pecados, podríamos desalentarnos, ¿no? El diablo, fíjense que utiliza mucho esto de decir, mira, tú vives así, tú estás así, tú crees que de veras Dios te ama, tú crees que te mereces esto. Y la primera noticia de Isaías 40 es, díganle a Jerusalén, tu pecado es perdonado. Allí está. Y esto es magnífico, ¿no? El saber que Dios nos ha perdonado. O sea, tú toma aliento en tu vida espiritual, sabiendo primeramente que Dios habla a nuestro corazón, nos recuerda que nuestro pecado ha sido perdonado. Además, en el versículo 5, el Señor nos promete manifestar su gloria. Dice el texto, manifestaráse la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Se va a manifestar la gloria de Dios. Así como Elías en su debilidad pudo ver la gloria de Dios a través de ese silbo apacible, así como Pablo, ¿sí?, cada día con su aguijón experimentaba también la potencia de Dios. Déjame decirte que Dios todavía tiene mucha gloria que mostrarnos a nosotros. El Señor nos promete entonces manifestar su gloria con todo y que nosotros somos carne. Dice aquí este mismo texto, verso número 6, que somos como hierba, ¿sí? Toda la gloria de los hombres, dices, como flor del campo, perecemos tan fácilmente, pero aún así Dios se ha dignado a mirar nuestras vidas. Dice el Salmo 103, Él conoce nuestra condición. Él se acuerda, ¿de qué? Que somos polvo. Dios conoce tanto nuestra condición de pecadores, como Dios también conoce nuestra condición de salud. Dios conoce nuestra condición de desánimo, de desaliento. Dios conoce nuestra condición espiritual. Se acuerda que somos polvo, ¿sí? Y de este pasaje de Isaías 40, el verso número 11, el texto número 11 dice que Él como pastor, fíjate cómo Dios alienta, cómo Dios da fuerzas a través de una labor pastoral, porque de esto habla Isaías 40. El texto 29 solamente es como el centro de todo lo que habla este pasaje, pero dice el texto 11 que Él como pastor, Dios como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las ovejas paridas, ¿sí? Y hay algo que quiero que notes en cómo realiza Dios esta labor de darle esfuerzo al cansado, de cómo pastorea las ovejas en el rebaño, en la iglesia. Y hay un detalle que a lo mejor yo no había notado y quiero compartirlo contigo. Dice que Él lleva en su seno a los corderos. ¿Cuál es el seno? Acá en el pecho. Y dicen que hay 3 formas de cargar una oveja o a un cordero. O lo cargas en el brazo, es una, o lo cargas en los hombros, tomas las patitas y lo montas en tu cuello, en tus hombros, y llevas allí tu cordero. Pero el detalle del versículo 11 dice que Él los lleva aquí. Y creo que esto es una figura hermosa de lo que hace Dios con cada uno de nosotros, que somos de su rebaño. Cuando somos débiles, cuando somos frágiles, cuando estamos en prueba, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en desaliento, el Señor lo que hace, cuando dice que Él da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, lo hace a través de esa labor de tomarnos en sus brazos, ponernos en su seno y llevarnos porque sabe que estamos débiles. Y esto para mí es tan alentador y es algo tan hermoso, ¿sí?, de ver que Cristo, nuestro buen pastor, porque algo más tengo que decir de este texto, que el Señor tiene 3 títulos, o al menos yo encuentro 3 títulos en la Biblia acerca de Dios, de Cristo como pastor, y los títulos que Él lleva. San Juan 10, versículos 11 al 15, nosotros conocemos ese pasaje. ¿Cuál es su título allí? Que Él mismo dice, yo soy
el buen pastor. Tiene 3 títulos como pastor y uno es precisamente este. Él es el buen pastor. Porque ve cómo realiza su labor. Dice, él lleva la oveja y la lleva en su seno. No la lleva en su brazo. No la lleva jalando. No la lleva sobre sus hombros. En este pasaje muy específicamente dice, la lleva en su seno. Abraza la oveja y la lleva en su seno. Por eso es el buen pastor. Hebreos 13:20 da otro título del Señor Jesús como pastor y dice, el gran pastor. Y el tercer título que yo encuentro en la Escritura es cuando Pedro escribe en 1 de Pedro 5:4 y dice que Él es el príncipe de los pastores. Ahí están los 3 títulos de Cristo como pastor. Él allí entonces, el Señor está realizando esta obra para darle fuerza a aquellos que están desalentados. Dice el texto 30 que los mancebos se fatigan, se cansan, los mozos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Y esta es la obra que Dios hace pastoreando a su iglesia. Así que esta es nuestra confianza, saber que ese Dios de quien se habla aquí en Isaías 40, Él es el que da esfuerzos al cansado. Y quiero pasar a la última parte. Mira, ¿quién es el que nos fortalece? ¿Quién es el que nos pastorea? ¿Quién es el que está con nosotros? Algunas cosas que nos hablan de Dios, dice versículo 12. ¿Quién midió las aguas con su puño? ¿Y quién aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra como si fuese una pizca de sal. Dice, y pesó los montes en balanza y con peso los collados. Dice, ¿quién es ese que midió las aguas en su puño? Como si así el Señor toma las aguas del mundo y dice, ¿quién es ese? Pues Él es el que da esfuerzo al cansado. ¿Sí? La grandeza, aquí se describe la grandeza de Dios, y Él es el que da fuerzas al que está débil. Versículo 13 y 14 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién demandó consejo para ser avisado? Mira, no solamente tenemos un Dios grande que puede medir el agua con su puño, o tomar la arena como si fuese de todo el mundo, como si fuese una pizca de sal. Tenemos un Dios tan sabio que no necesita consejos. Y eso dice aquí. ¿Sí? ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? Él no necesita consejos. Tenemos un Dios sabio. Es tan infinito. Versículo 17 dice, como nada son todas las gentes delante de Él, y en su comparación serían estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Todas las gentes delante de Dios, todos acumulados seríamos como nada. ¿Te das cuenta de la infinitud de Dios, de su grandeza, de su sabiduría? Dice, todos juntos somos como nada delante de su presencia. Obviamente no se puede comparar con nadie. Versículo 18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o a qué imagen le compondréis? Mira, tenemos un Dios tan inmenso que no se podría comparar con una imagen, con un ídolo. Por eso dice, ¿a quién le compararíamos? Dios no tiene comparación. Es tan inmenso nuestro Dios y Él es el que a nosotros nos fortalece. Dios no puede ser comparado, Dios no tiene rivales en ninguna parte, ¿sí? Cuando nosotros comprendemos a Dios, tal como se describe aquí en Isaías 40, y saber que ese Dios es el que fortalece al que está débil, comprender esa grandeza del ser de Dios y de su poder nos debe de infundir una confianza enorme, como dice el profeta Jeremías, que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Y como dice en otra parte de la Escritura, que es más grande el que está
con nosotros que el que está en el mundo. Ese es el Dios que no te va a abandonar y nunca nos va a dejar a nosotros. Él es el que fortalece, Él es el creador. ¿Sí? Versículo 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O seré asimilado? Dice el Señor. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca por cuenta su ejército, se refiere a las estrellas, a todas las llama por nombre, conoce absolutamente todas las cosas. Hasta las estrellas tienen un nombre y Dios lo conoce. Bueno, ¿hasta dónde llega el poder de Dios que dice el Evangelio de Mateo que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados? Y Él es el creador de todas estas cosas. Dice: tal es la grandeza de su fuerza y su poder y su virtud. No hay Dios como nuestro Dios. Ese es el Dios de Elías. Ese es el Dios de Pablo. Ese es el Dios que está con la iglesia. Nada más que no ignoremos, hermanos, a nuestro Dios en nuestra debilidad, en nuestras pruebas, en nuestras enfermedades, en las situaciones adversas de nuestra vida. No ignores a Dios. Recuerda quién es Él. ¿A quién le podrías tú comparar? Recuerda lo que hace Dios. Él es el creador de todas las cosas. ¿Esto no te inspira confianza? ¿Esto no nos da a nosotros la garantía de saber que no vamos a perecer? Sin embargo, decía yo que en la iglesia hay personas desalentadas, ¿sí? Y está el diablo utilizando esto de una manera sorprendente, porque cuando alguien es desalentado, cuando alguien es desanimado, es muy difícil levantarse si tú no miras a Dios, si tú no consideras su poder, su grandeza, su sabiduría, su infinitud, ¿sí? Todo ese poder que obra en Dios. Permítele a Dios obrar en tu vida, en tus luchas, en tus pruebas, en tu desánimo. Dios no te va a dejar, pero tú clama al Señor. Pablo, en lo que estaba experimentando en su prueba, ¿sí?, clamó a Dios, y allí es donde Dios le dijo: déjame mostrarte mi fuerza, mi poder en tu debilidad. Si alguien está pasando por alguna situación, queridos hermanos, clamen a Dios. La iglesia está clamando por ustedes, pero tú personalmente, si sientes que estás pasando por una situación así de prueba, de debilidad, de desánimo, clama a Dios y escucha al Señor decirte estas palabras: mi poder en tu debilidad se perfecciona. Recuerda lo que dice Isaías: Él es el que da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Y concluyo con el Salmo 68, versículo 35. Salmo 68, 35, que dice: terrible eres, oh Dios. Tan terrible como se describe aquí en Isaías 40, que no hay comparación con nuestro Dios. Dice: desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fortaleza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Porque de algo estamos seguros, y lo cito como lo dijo Pablo: estamos convencidos y ciertos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero iglesia, tenemos que perseverar, tenemos que luchar, tenemos que ser constantes en la búsqueda de nuestro Dios. No nos apartemos del Señor, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y créeme que una de sus principales armas es desalentar, desanimar a los creyentes. Que Dios guarde a su iglesia, que el Señor nos fortalezca y busquemos cada día la comunión con nuestro Dios. Que así sea. Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, tú sabes, Señor, nuestra condición, tú sabes de nuestra vida, tú sabes
quiénes de tus hijos están siendo probados quizás, quiénes, Señor, están pasando por alguna situación que los ha desanimado, que los ha confrontado en su creencia, en su fe, y que quizás, Señor, están desanimados. Hoy queremos pedir por ellos, pedir por todos nosotros para que tú nos guardes en perfecta paz, que nos ayudes a perseverar en nuestros pensamientos y enfocarlos todos en ti, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres hacedor de maravillas, porque tú eres poderoso para llenarnos de tu Espíritu. No nos dejes. Padre eterno, bendice a nuestra iglesia, a nuestra congregación en este lugar. Tú sabes, Señor, que te necesitamos, que dependemos solamente de ti. Haz la obra en nuestros corazones, infunde, Señor, aliento en cada uno de nosotros. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a persistir, Señor, en la oración, a persistir, Señor, en tu palabra, persistir en la congregación, no apartarnos, como dice tu palabra, Señor, porque algunos se han apartado, algunos lo tienen ya quizás por costumbre, pero no nos dejes, Señor, en esos momentos de debilidad, que tu fortaleza, tu poder actúe sobre cada uno de nosotros y haznos fuertes, Señor, solamente en ti. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.